Bueno, buenas noches. Y digo buenas noches mientras grabo esto porque van a dar ya a las 9 de la noche de hoy domingo. Estoy grabando esta clase en domingo, ¿no? ¿Y por qué está trabajando en domingo, profe? Dice el domingo para descansar, van a decir. Pues ni modo, sí, debería ser para descansar, pero pues el día de mañana va a haber tres juntas. No una ni dos, sino tres. Las están regalando. Primera junta del plantel, segunda junta sobre la materia, tercera junta, eso ya no tiene nada que ver con Cobas, eso es de la UDO en la tarde, también lo clases ahí. Pero, pues igual como va a estar saturado de juntas, pues les voy a tener que grabar la clase para que no se pierda la clase del día de mañana. Las clases del Cobas chocan con las juntas del Cobas, así que no hay problema por ahí, son cosas oficiales, ¿no? Entonces, con el propósito de que no pierdan clases, pues la voy a grabar ahorita y la pueden ver a partir de que se las ponga, la pueden ver mañana, pasado, el día que sea. Nada más acuérdense la tarea antes del día viernes de medianoche, eso ya todo el mundo lo sabe. Y sin más preámbulo, pues vamos comenzando, ¿no? Está sencilla la clase, está cortita, no está muy larga, pero sí hay que explicar algo, ¿no? Obviamente que todas las clases explican cosas, pero esta explicación a lo mejor es más relevante. Páginas 25 y 26. ¿Por qué dice 25 alumnos y 26 alumnos? Van a decir. Dice 25 alumnos y 26 alumnos, aquí lo pueden ver en la parte de arriba. Y esto siempre se me ha olvidado comentarles porque el libro que tenemos nosotros los maestros, obviamente viene ya todo contestado. No puedo darles ese libro por obvias razones. Sería como regalarles las respuestas. Entonces, vamos a ir checando esto de la página 25 primero, ¿no? Entonces, tenemos lo que es verbos regulares en pasado simple. Simple past, regular verbs. Hay irregulares también, y los irregulares son bien odiosos. ¿Por qué? Pues van a decir, son tan odiosos porque obviamente no siguen ninguna regla. Ahorita lo vamos a ver la regla. Entonces, prácticamente la única forma de aprenderse el pasado irregular de los verbos o los verbos en pasado irregular es memorizándolos, es macheteándolos. No hay de otra ahí. Muchas veces, si tienen la opción de ver un verbo, o a veces pueden ver una similitud, una similaridad con lo que es su verbo en forma presente o en forma infinitiva. Pero cuando no tienen o no lo conocen, no tienen manera de verlo, no lo conocen, pues ahí sí está canijo. Entonces, vamos a ir viendo lo que es los verbos en pasado que son regulares. ¿Qué pasa con los verbos regulares? Los verbos regulares está muy sencillo, aquí ven algunos ejemplos y yo les voy a poner otros aquí, ¿no? O a lo mejor pongo unos de los que están aquí para no estar batallando mucho. Vamos a ver. ¿Qué pasa con los verbos regulares? Los verbos regulares, voy a sacar el pizarrón, se caracterizan porque al momento de hacerlos pasado, lo único que cambia es que se les agrega ed al final. Eso si no terminan en Y, o sea, que sea una Y que sea o que esté actuando como vocal, porque a veces que terminan en Y, pero que no actúa como vocal, o que actúa de otra forma, o que actúa como complemento de otra vocal, ojo, tiene que ser como vocal y aparte estar sola la Y. O sea que suene como I latina, pero estar sola, no tener otra vocal acompañada. En ese caso se les agrega una I latina y se suprime la Y. Qué curioso, ¿verdad? Un ejemplo que ahorita vamos a ver, ahorita lo vamos a checar. Por ejemplo, vamos a ver qué verbo les puedo poner. Por ejemplo, play. Muy sencillo. Play termina en Y, pero ¿qué pasa? No está sola, está actuando la A ahí también como vocal. Entonces, en ese caso, simplemente se le agrega el ed y lo vamos a poner de otro color, el ed, para que resalte. Vamos a ponerlo de azul. Ahí está, play, played. Y cuando tenemos, por ejemplo, study, study, la Y, fíjense que no está acompañada de una vocal aquí, como en este caso, simplemente está la D y esta está actuando como vocal. En ese caso, se tiene que sustituir la Y por una I latina. Entonces, el pasado sería study, así, y aparte se le agrega la E de study y queda así, ¿no? Vamos a ponerlo de azul ahí. Eso es lo que compete a esos verbos. Verbos que no tengan
la Y al final pues no es mayor problema, ¿no? Por ejemplo, walk queda su pasado, simplemente se le agrega la E de walk, walked. ¿Qué pasa con la pronunciación? ¿Por qué dice studied? ¿Por qué dice played? ¿Por qué dice walked? Ahí les va. La ED suele tener una pronunciación como si fuera una T, o una ID o una D. Ay, ¿por qué tienen tantas pronunciaciones? Así es el idioma. Por lo general, son terminación que suena como T, walked o studied. Muchas veces, ahí les va, ese studied no es así. ¿Por qué no? Porque no suena correcto. Lo que por lo general suene incorrecto, sí, muchas veces ven algo que se ve mal, y cuando se ve mal, muchas veces es porque está mal. Plate no se pronuncia plate, por ejemplo. Se pronuncia plate, es un poco más suave el sonido. Studied, worked, ahí sí es más fuerte. Es como cuando ustedes tienen, por ejemplo, algún amigo, y esto lo voy a hacer como ejemplo nomás, algún amigo, algún conocido, que escribe, capaz que escribe con las patas, y por ejemplo, que escriba así, vamos a hablar, es más que lo pone así. Está horrendamente mal escrito eso. Y muchas veces, para colmo, a la le ponen una H. Esto lo estoy poniendo como ejemplo, no se escribe así, obviamente. Hay mucha gente que no le tocó estudiar o de plano no quiso estudiar porque le pasó de noche a la escuela. Esto, a simple vista, cualquiera que tenga un poco de estudio se va a notar que estas palabras están horrendamente mal escritas. Entonces, en ese caso, en el inglés igual muchas veces lo que se ve mal o que ustedes detecten así por instinto que está mal escrito es porque está mal hecho. No siempre, pero en general el instinto les puede ayudar, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Esto es para los verbos regulares que sean positivos, porque hay una forma de hacerlos negativos también. Y la forma negativa está muy sencilla. Vamos a verla. A ver. Aquí vienen los positivos y aquí vienen los negativos. ¿Qué pasa con los negativos? Con los negativos, esto que yo les acabo de explicar, de agregar la ED, no se aplica. No la fría, profe, si lo acaba de explicar, no está diciendo que no lo usemos. Esto que yo acabo de explicar nada más es para casos en que digo, por ejemplo, yo estaba jugando, o yo jugué, o ustedes jugaron, etcétera, ¿no? Yo corrí, yo reí, yo comí, tú comiste, ellos corrieron, nosotros jugamos, etcétera. Para decirlos en pasado, yo no corrí, yo no comí, tú no jugaste, tú no reíste, etcétera. En inglés se le agrega un auxiliar que es el didn't. Y el didn't, ahí les va el detalle. Ahí les va este detalle tan interesante. Mira, hay un verbo que es el verbo do, que se suele utilizar mucho como auxiliar. El verbo do es un verbo irregular. Por eso no, su pasado no sería doed, por ejemplo, o doed, que se pronunciaría. Su irregular o su pasado irregular es el verbo did. Y hay una forma negativa del did, que es didn't. De ahí viene. Entonces dice no hice o no hacer. No hacer, pero en pasado, ¿no? Porque hay un don't, que es el no hacer, pero en presente. Entonces, el didn't se usa como auxiliar para indicar que algo no se va a realizar. Es como ponerle no en español a algo. No corrí, no jugué, no comí, no comiste, no lloraste, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa cuando tenemos un negativo. Cuando tenemos un negativo, vamos a agarrar este didn't y se lo vamos a poner antes del verbo. Entonces, vamos a ponerlo aquí de rosa. El play pasaría a didn't play. O sea, la ed no se le agrega al final, pese a que esta oración es negativa. ¿Por qué? Porque este didn't ya está en negativo y automáticamente este didn't está auxiliando a este, por lo tanto lo hace negativo. Es como si aquí tuviéramos en matemáticas un signo menos y aquí un más, este lo va a hacer menos todo, por ejemplo. Entonces, no se le agrega ed
cuando son negativos. Simplemente se deja el verbo tal y como va en presente y se le agrega un didn't antes. Eso es para decir no jugué, no reí, no comí, no caminé, no, etcétera, lo que sea, ¿no? Entonces, eso sería el negativo en pasado del played, o sea, de este. Del studied sería el didn't study. Y del walk, ya deben de saberlo, didn't walk. Así de fácil y así de sencillo. Entonces, estos que están aquí son los presentes. Estos de aquí son los pasados positivos y estos de aquí son los pasados negativos. Si gustan, pueden apuntarlo o pueden simplemente ponerlo en práctica. Yo no los forzo a que apunten nada, ¿no? Obviamente que necesito que me traigan las tareas, pero si ustedes no quieren tomar un apunte, si dicen, eso no lo voy a ocupar o no me interesa lo que sea, lo apunten. En su salud lo hallarán. Si ven que les va a servir, apúntenlo. Entonces, y si dicen, profe, pero es que el video hoy es rápido, pueden pausarlo ahí en el YouTube. Vas a estar el botón de pausa y ya lo apunten y ya luego lo van a correr. Esa es la ventaja de las clases grabadas. Pueden ir a su ritmo ustedes. Entonces, eso sería para los verbos en pasado regulares. Ojo, porque los irregulares, pese a que no siguen esta regla sí la siguen. O sea, la del positivo de agregarle ed no la siguen los irregulares. Los irregulares cambian completamente. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Pero los tanto regulares como irregulares sí siguen la regla del negativo de agregarle didn't antes del verbo. Qué curioso, ¿no? Entonces, esta regla negativa aplica para regulares y irregulares. Esta nada más para los regulares. Y los irregulares positivos no siguen ninguna regla establecida. Hacen lo que les da su gana. Entonces, vamos a continuar. Entonces, aquí viene un ejemplo. Dice, we admired the Acropolis. Nosotros admiramos la Acrópolis. El negativo, we didn't admire the Acropolis. Perdón. No admiramos la Acrópolis. We looked up information on the internet. Nosotros buscamos información en el internet. We didn't look up information on the internet. Nosotros no buscamos información en el internet. El didn't es el equivalente a ponerle no antes del verbo en español. No admiramos, no buscamos. Admiramos, buscamos. I painted a picture of the statues. Yo pinté una imagen o un cuadro de las estatuas, de las estuatas, decía un compañero. I didn't paint a picture of the statues. Yo no pinté un cuadro de las estatuas. Nosotros en español el pronombre personal lo solemos omitir. Por ejemplo, en vez de decir nosotros admiramos, decimos admiramos. Nosotros buscamos, decimos buscamos. Yo pinté, pinté. ¿Por qué? Porque en la conjugación del verbo va el pronombre personal intrínseco. ¿Y eso qué quiere decir? Que dependiendo cómo suene o cómo esté conjugado el verbo, ya deducimos nosotros si es él, yo, tú, ella, ellos, nosotros, el pronombre personal o el sujeto. En inglés no se puede, en inglés no se conjugan los verbos con los pronombres van aparte, por eso siempre se tienen que poner. Caso curioso. Diferencias de los idiomas, ¿no? En pregunta, ahí les va el detalle, fíjense, con los positivos, la pregunta usa un auxiliar did. Did, luego el pronombre personal y el verbo en presente. ¿Por qué, profe? Van a decir, porque las preguntas siguen una regla muy parecida a la de los negativos. Entonces, ¿qué pasa? Se usa el did, pero en su forma positiva. Si se fijan aquí, donde está el pizarrón, yo puse un did y un didn't. Aquí está el did, aquí está el didn't. El didn't es para los negativos. Este es un auxiliar positivo. Las preguntas son positivas. Por lo tanto, se usa el auxiliar primero did, pronombre personal, luego el verbo en sí y el predicado. Y las respuestas son con did o con didn't, si son positivas o negativas, y le pueden agregar predicado si quiere hacer una respuesta larga. No es necesario. Entonces, did you stay at the hostel last night? Tú te quedaste en el hostal anoche. El did no tiene una traducción directa, simplemente es un auxiliar en inglés. Y se usa con las preguntas. Y le responde, yes, I did, sí lo hice. Como es positiva, lleva did. Si fuera negativa, haría, no, I didn't, no lo hice. Did you chat with your friends?
Tú chateaste o platicaste con tus amigos. No, I didn't. No lo hice. I chatted with my cousins. Platiqué con mis primos. Ojo con este verbo, miren, chatted. Tiene la ed, pero tiene doble la t. ¿Por qué si aquí tiene una sola? Esta regla no me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué no le gusta esa regla? Pues ahí les va una regla medio rara. La regla rara esta dice que las terminaciones, y ahí les va lo que dice la regla. Esto dice, literal. Cuando hay una terminación con vocal seguida de una consonante, se repite la consonante, dice la regla. Pero esa regla de que la terminación de vocal y luego consonante repite la consonante no se aplica siempre, se aplica como la mitad o menos de los casos. Entonces no es una regla en sí si no está haciendo nada o si nadie la respeta. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, por ejemplo, el verbo look. Miren, look tiene vocal y luego consonante, pero tiene otra vocal y ya por eso no se cumple la regla, no se le agrega doble K, por ejemplo. Es looked. Esta termina en vocal, no lo podemos aplicar. Esta termina en consonante antecedida de una vocal, ahí sí se aplica. Entonces, la regla más o menos dice que tiene que ser, ahí le va, consonante, vocal, consonante. Termina en consonante, antes va una vocal, antes va otra consonante. Y más o menos medio se cumplen un poquito más de casos, pero igual no es mucho lo que se cumple. Entonces, algunas llevan repetida la última consonante. ¿Por qué? Porque así lo dice una regla rara que nadie respeta a lo mejor, pero igual es parte del idioma. Aquí viene un ejercicio, miren. Write 2 sentences about what people did last vacation. Escribe 2 oraciones de lo que hicieron las personas en su última vacación. Aquí vienen ejemplos de personas. Pero fíjense que uno tiene una tacha y otro tiene una paloma. ¿Por qué? Ahí les va, chequen bien. Tenemos el sujeto, Cintia, el verbo visit y 2 predicados. Uno negativo, que es el que tiene la tacha, y otro positivo, que es el que tiene la paloma. ¿Qué vamos a hacer? Ahí les va. Van a agarrar el sujeto y va a ser lo primero que van a poner. Eso en todas. Por ejemplo, aquí Cintia se pone primero. Aquí se pondría José y Marta, aquí Martín, aquí Yuri, etc. Luego tenemos el verbo. Aquí tenemos verbo, aquí tenemos verbo, aquí tenemos verbo, aquí tenemos verbo. Chequen que los verbos a veces traen un auxiliar. Ojo, los verbos que lleven auxiliar, el ed no se pone en el auxiliar. Dígase out, dígase aquí hay otro out, dígase up, down, todo eso no lleva auxiliar. El que lleva auxiliar es el verbo en sí. Entonces, la ed debe de ir ahí en el verbo y aquí en el verbo, no en el out. No vayan a confundirse por ahí porque ya me ha pasado con varios que agarran el auxiliar ese y le ponen outed, por ejemplo. Eso está completamente incorrecto. ¿Qué van a hacer con el verbo? El verbo van a conjugarlo negativo para el primero, que es el que trae la tache, y positivo para el segundo, que es el que trae la paloma. ¿Cómo lo van a hacer? Así en este estilo, miren. Sujeto, luego el auxiliar didn't, y luego van a ponerle el verbo. Didn't más el verbo. El verbo se va a repetir en los dos, ¿no? Ahorita van a ver. Entonces, didn't más el verbo. Y ojo, porque aquí, por ejemplo, José and Marta work out at the gym. Didn't work out gym. Ahí les va el detalle de por qué está mal eso. José and Marta didn't work out gym. José y Marta no ejercitaron gimnasio. Le falta un conector. Entonces, aquí dice Cintia, perdón, aquí Cintia visitar abuelos. Cintia no visitó a sus abuelos, porque no diría Cintia no visitó abuelos. Le falta conector. Ojo con los conectores. Entonces, los conectores van a ser dependiendo de lo que necesiten, a necesidad, al gusto, como dicen. No al gusto, porque a lo mejor le ponen lo que quieren, ¿no? Pero tiene que ser a necesidad. Si ven, por ejemplo, eres un detalle muy interesante y un ejemplo muy interesante. Si ustedes trabajaran de carroceros, por ejemplo, y les llega un carro chocado, todo raspado, y el carro es blanco, por lógica lo van a volver a pintar blanco, a no ser que el cliente especifique que lo quiera cambiar todo de color. Entonces,
el color va a depender de lo que van a carrocear, va a depender del carro en sí. Aquí el conector que ocupen va a depender de qué palabras estén ahí. Entonces, Cynthia didn't visit her grandparents. Cynthia no visitó a sus abuelos. Y ya la segunda dice, she visited her aunt and uncle. Ella visitó a su tía y su tío. Aquí fíjense que al momento de que hacen la primera oración, se pone un punto. Luego, en vez de poner Cintia otra vez, pueden ponerlo otra vez. O se pueden repetir el sujeto si ustedes quieren. O pueden usar por defecto el pronombre personal equivalente. Cintia es femenino y es singular, por lo tanto su pronombre personal es ella. ¿Cuáles son los pronombres personales? Él, ella, tú, ellos, ellas, nosotros, yo, vosotros, a lo mejor si estuviéramos en el español de España, pero no estamos en el español de España, ¿no? Hay un inglés antiguo que sí lleva el vosotros, pero no estamos viendo eso, ni se involucren, ni quieren involucrarse con eso, es un despapalle. Entonces, aquí por efecto, ya después de hacer la primera oración, la negativa, le ponen punto y luego pueden repetir el sujeto, o sea, Cintia en este caso, o ponerle ella. Aquí dice José y Marta. Después de que termine la primera oración, le pueden poner punto y José y Marta otra vez, o le pueden poner ellos, por ejemplo. Y ellos en inglés es they. Luego sigue el verbo en positivo en pasado. Aquí está didn't visit, es negativo perdón, es pasado negativo y aquí es pasado en positivo, lo que les acabo de explicar ahorita. She visited, ella visitó otra vez el conector que hace falta a sus o a su tía y tío. José y Marta no ejercitaron en el gimnasio, ellos ejercitaron en el parque, quedaría esto, por ejemplo. Y así se llevan las demás. Con esta explicación que les di, ya deben de tener una idea de cómo hacer las demás. Lo que más les va a dar batalla va a ser el conector. El conector, depende de cómo la traduzcan. Si quieren, yo les sugiero esto. Háganla primero en español, en su libreta como práctica, y vean qué conector usan. Ya que vean qué conector es el que ocupan, búsquenlo en Google, en el traductor, a ver cómo se dice, por ejemplo, en él o en la o en su, o sus, o conectores así. Y ya las veces, no, pues tal conector es así. Ya lo pueden usar y lo pueden meter ahí en las frases. No les puedo decir todos los conectores porque automáticamente les estaría regalando el ejercicio. Este va a ser su primera tarea. Me detuve mucho explicando esto. ¿Por qué? Porque es una parte importante de la gramática, lo que es el pasado regular. Y ahorita vamos a ver los irregulares, ¿no? Está sencillito, está fácil, pero sí lleva mucha explicación. Entonces, ese es el único ejercicio que va a hacer esta página. Lo demás, ni se molesten en voltearlo a ver. Esto no lo pelen. ¿Por qué? Porque esto es de fonética y esto es repetición de lo mismo. Aparte dice, tómese turnos preguntando cosas y ahorita estamos en aislamiento, ¿no? Entonces, de aquí a esta página nomás el ejercicio A. Vámonos a la página que sigue. Página que sigue, aquí tenemos una parte de audio que está muy sencilla. Es esto de aquí, This was Greece, esto era Grecia. Y van a poner las oraciones según lo que escuchen en el audio en el orden aquí que vayan, ¿no? Entonces, chequen lo que les vaya diciendo el audio. Juan, por ejemplo, Petros me tendrías a te hostel. Tú, tal, 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 tal. Y así lo van poniendo en el espacio que vayan. Ojo. ¿Por qué? Porque no están en orden cronológico aquí. Pese a que aquí vienen en un orden, aquí vienen en otro orden arriba. Ojo, chequen que la imagen coincida con lo que está diciendo el audio. Por ejemplo, si dice, por ejemplo, tomaron leche y vieron el Partenón. No van a ponerle por ejemplo. ¿Por qué? Nadie está tomando leche. ¿Y dónde están tomando leche? A ver. Aquí yo me imagino que esta es de leche. Me imagino, quiero pensar. No quiero pensar que es cerveza o sea otra cosa. Quién sabe, ¿no? Entonces vamos a escuchar el audio ese. Y la última tarea ahorita de los verbos irregulares, ahorita se la voy a dejar, está muy sencilla. Entonces con el audio vayan contestando los que van aquí, lo vamos a correr una vez, luego lo vamos a repetir y nos vamos a los verbos irregulares. Ahí les va. Track 17. 1. Petros met Andreas at the hostel. 2. They made plans to visit the Olympic Stadium. 3.
They bought some products. 4. They drank milk and saw the Parthenon. 5. Petros spoke with other travelers. 6. They went to the market. Muy bien, en caso de que no lo haya notado aún, el orden que se debe seguir es este de aquí de abajo, ¿no? O sea, el que nos dictó el audio. Lo de arriba es el orden cronológico en que se hicieron las cosas, pero lo que nos está dictando las oraciones son estas. Entonces, si dice tú, va a ir el tú aquí, no va a ser este otro tú, por ejemplo, que es el que está aquí arriba. Entonces, son los de abajo los que mandan. Vamos a repetirlo otra vez y nos vamos a los que son los pasados irregulares y ya terminamos por hoy. Track 17. 1. Petros met Andreas at the hostel. 2. They made plans to visit the Olympic Stadium. 3. They bought some products. 4. They drank milk and saw the Parthenon. 5. Petros spoke with other travelers. 6. They went to the market. Muy bien. Entonces, escriban lo que escucharon para cada uno. Si aún así no pudieron escuchar porque pasó un troque, porque habló hermanito, por lo que sea, nada más repitan la clase, repitan el momento en que se escuchó. Para eso está la clase grabada, ¿no? Y por último, verbos irregulares. Esto no se mortifique, esto de escuchen números, eventos en orden cronológico, es volverlo a escribir en orden cronológico. No, se me hace que no tiene caso. De hecho, en mi libro vienen así ya los numeritos, a mí se olvidó borrarlos, la verdad, de las respuestas del libro. En el suyo a lo mejor no vienen, creo que no vienen. Igual pónganselos si se los quieren poner, porque la verdad a mí se me olvidó borrarlos y no era cosa que fuera tan relevante para lo que es el orden cronológico. Era más importante que escucharan lo que es la pronunciación de los verbos. Aquí vienen verbos irregulares ya. Went, spoke, bought, made, drank. Todos son irregulares. ¿Qué pasa con los verbos irregulares? No siguen ninguna regla establecida. Algunos cambian solamente la vocal, si es que llegan a tener alguna vocal por ahí y no tengan otra. Algunos no se parecen nada, otros eliminan una vocal. Otros, incluso los más desafiantes, digámosle, se quedan igual en inglés y en español los canijos. Y para colmo, esos que se quedan igual en inglés, digo, se quedan igual en presente y en pasado. Y para colmo se quedan iguales escritos, pero se pronuncian distinto. Y para hacer todo más difícil, la única manera de distinguir si es como son iguales en inglés, en pasado y en presente, la única manera de distinguir que está diciendo la oración está en presente o en pasado es el contexto. Y muchas veces el contexto no te dice en qué está. Mátenme, por favor. Así son algunos verbos irregulares. Es puro machete. Y yo les voy a decir uno que es bien odioso y que pasa mucho ese de que apenas con el contexto sabes si es presente o es pasado. Y es el verbo miren, voy a ponerlo de verde. El verbo read, en presente su pasado es read. Qué bien. Está igualito en pasado y en presente. Pero en presente se pronuncia read y en pasado se pronuncia read. Qué padre, ¿no? Y si la oración no te dice, por ejemplo, si fuera una oración muy simple, muy básica, si dijera, así, por ejemplo, I read a book o I read a book. Yo leo un libro o yo leí un libro. No hay nada en el contexto de esa oración tan simple que me indique si es presente o es pasado. ¿Qué hacemos? En esos casos en que no se sepa cuál es una, cuál es otra, busquen alrededor a ver si las demás están todas en presente o todas están en pasado, si dependiendo del tipo de escritura, si está, por ejemplo, si es un libro, si todo lo está escrito en tercera persona y en pasado, a lo mejor ese también, o si todo está escrito en presente, pues a lo mejor ahí también. Si no, pues échense, como decía un profe que nos da clases a nosotros, un Padre Nuestro y persínense porque le vayan a atinar a cuál es. No queda de otro. Así lo decía un profe,
el maestro de topografía que nos dio clase a nosotros, decía, ¿cuál es la solución en caso de que se empiece a deslizar la cortina de una presa, por ejemplo, que tenga un deslizamiento? Y todos trataron de adivinar que no, que hay que cimentarla, no, que hay que hacer esto, que dieron sus teorías. Y el último alguien dijo, pegar la carrera, dijo alguien. Y volteó el profe y lo vio y nomás hizo así. Exactamente, dijo, si se empieza a realizar eso, un Padre Nuestro de correr el cerro más alto, no hay manera de contenerlo. Entonces aquí igual, un Padre Nuestro y ojalá la tenemos. Ni modo, así es esos casos extraños que a veces se suelen dar. El inglés es un idioma extraño, igual que el español. Entonces, ¿qué van a hacer aquí? Dice, corresponde a los verbos con su forma en pasado simple. Aquí están todos estos en presente y todos estos en pasado. Correspóndalos su presente con su pasado. Algunos están muy fáciles, se pueden deducir porque se parecen mucho, algunos no. Traten de hacerlo primero como pueden, a ver si estaban en lo correcto. Y si ya ven que de plano está metiendo mucho, recurran a lo que es su confiable diccionario o su confiable San Google, a ver cuál es la forma en pasado de estos verbos y ya nomás las corresponden, ¿no? Muy sencillo, muy fácil de hacer. Y con eso cerramos por hoy. Eso sería todo. Ya saben, su tarea el día viernes a medianoche a más tardar. Y si Dios quiere, nos vamos a estar viendo en vivo otra vez la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Pasen un muy buen día, pues.